Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Himno 268 del Himnario Popular. ¿Quién a Cristo quiere? ¿Quién a Cristo quiere de hoy en más seguir? Su pendón alzando, yendo a combatir. ¿Quién le quiere humilde, siempre aquí servir? Siempre obedecerle, darle su existir. ¿Quién seguirle quiere? ¿Quién responderá al buen Redentor? Heme aquí, yo iré. ¿Quién no quiere que fuere? Tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor: yo te seguiré? ¿Quién seguirle quiere con profundo amor, dándole la gloria, dándole el honor de su noble causa, siendo defensor, y en su santa viña fiel trabajador? ¿Quién seguirle quiere? ¿Quién responderá al buen Redentor? Heme aquí, yo iré. ¿Quién no quiere que fuere? Tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor: yo te seguiré? ¿Quién seguirle quiere sin vacilación? A su seno huyendo de la tentación, sin dudar confiando en su protección y gozando siempre de su bendición. ¿Quién seguirle quiere? ¿Quién responderá al buen Redentor? Heme aquí, yo iré. ¿Quién no quiere que fuere? Tras su huella irá. ¿Quién dirá al Señor: yo te seguiré? Y al que el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre estoy. Himno número 68. Yo vagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor. Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz, mi Señor me hizo libre por su amor. Libre estoy, por la gracia del Señor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor, lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia del Señor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy. Aleluya, por la fe, libre estoy. Yo vagaba mucho tiempo en el error, mas ahora quiero andar con mi Señor. Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en pos. Gloria, gloria sea nuestro buen pastor. Libre estoy, por la gracia del Señor. Libre estoy, libre estoy, libre estoy.
Muy buenos días, hermanos. Gracias damos esta mañana. Gracias damos al Señor porque nos permite reunirnos nuevamente a través de estos medios, ¿verdad? Gracias al Señor por todas las bendiciones. Ahí en Romanos 10, del 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Damos gracias al Señor, hermanos, y de esta manera iniciamos el culto en esta mañana, agradeciéndole al Señor la disposición de todos mis hermanos que en esta mañana se están conectando y se estarán conectando ahora en el tiempo que estará transcurriendo en este culto matutino. Muy bien, hermanos, agradecimientos tenemos todos, ¿verdad? Con el Señor, las bendiciones que hemos recibido son grandes. Y también tenemos a hermanos que han pasado por penas, por pérdidas. Vamos a estar orando por ellos. Gracias damos al Señor por las bendiciones, como les digo, pero también pongamos en las manos del Señor a las familias de los hermanos que están enfermos, que son varios de la iglesia, y hermanos de conocidos de otras iglesias. Pongámoslos en las manos del Señor. Ponemos en las manos del Dios a la familia de nuestra hermana Rosita, que nuestro hermano está ya en su presencia. Pedimos fortaleza y unidad, que sintamos nosotros unidad con ella, con su familia. Vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y así, hermanos, si usted tiene alguna petición, las redes de nuestra iglesia están abiertas para que usted exponga ahí su necesidad en oración, ¿verdad? Para que en conjunto como iglesia los seamos todos tomados en cuenta. Vamos a orar, hermanos, y que esta mañana nuestra oración sea en eso, de ponernos en la mano de Dios, para que todo lo que acontezca, todo lo que se haga, sea su voluntad, pero sobre todo la honra y gloria sea para Él. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana y bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, por que tú nos bendices a cada momento, y lo sentimos, Señor, y sabemos que dependemos de tu mano. Y como dependemos de tu mano, la voluntad es tuya y así la aceptamos. Padre, en tus manos ponemos la salud, Señor, de todos mis hermanos que en este momento estén padeciendo alguna enfermedad o todavía una secuela, Señor, a causa de esta pandemia. Te pedimos que tú seas con ellos. En tus manos ponemos también a los hermanos que han perdido algún ser querido, en especial a nuestra hermana Rosita, Señor, a su familia. Te pedimos que tú seas con tus hijos, Señor. Dales consuelo, dales fortaleza, Señor. Sabemos que la confianza de la familia en ti está, que nuestro hermano está ante tu presencia, y nosotros así lo sentimos y queremos, Señor, unirnos en ese consuelo, en esa alegría de saber que el hermano lo tienes en un lugar mejor. Pero también nos unimos con nuestra hermana, Señor, en la pérdida. Señor, sabemos que hay dolor, pero la confianza en ti es más grande, que podemos superar, Señor, con integridad, Señor, con felicidad, porque como hijos tuyos sabemos que esta vida es pasajera, que tenemos un galardón más grande allá junto a ti. Padre, asimismo ponemos en tus manos el mensaje de esta mañana. Te pedimos que la palabra, Señor, sea llegada a corazones, Señor, que los corazones sean abiertos a tu palabra, Señor, en cualquier lugar donde llegue esta transmisión. Te pedimos que tu palabra sea sembrada y que el fruto que venga de ahí, Señor, sea una victoria para ti, la honra y gloria nada más para ti. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Continuando con el culto, vamos a tener nuestra lectura bíblica, que la vamos a encontrar allí en el Evangelio según Mateo, el capítulo 4, Mateo capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 12 al 22. Mateo 4, 12 al 22. ¿Okay? 12 al 22. Ahí en su Biblia, ustedes tienen a la mano, búsquenla y hagan la lectura si quieren hacerlo junto con su servidor.
Vamos a dar principio a esta lectura. Mateo 4, versículos 12 al 22. Dice Jesús, principio a su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la banca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén, hermanos. Dios bendiga su palabra. Antes del mensaje que nuestro hermano pastor, nuestro hermano Juan Samuel Pacot trae esta mañana, mensaje que está basado en este pasaje de Mateo 4, del 12 al 22 que hemos estado leyendo en la lectura de este culto matutino. La ofrenda musical está a cargo de nuestra hermana Denis Robles. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor, da gracias durante la dificultad, en sombras hosanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad, mi camino conoce.
Hermanos, buenos días. Estamos viendo hoy en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 4, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio. Y es muy importante ver cómo el Señor inicia su ministerio, porque es la misma estrategia que se debe seguir siempre. Es el mismo mensaje que se debe seguir dando, y debe ser la misma visión que el Señor tenía cuando inició allá en Capernaum. Es muy importante. Vamos a leer en Mateo 4, del 12 al 22, estos pasajes. Dice así, que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Ellos echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Estaban en la barca con Zebedeo, su padre, remendando las redes. Y entonces los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Así comenzó el Señor, así comenzó el discipulado. El Evangelio de Mateo es un evangelio del reino, así le llamamos porque él menciona la palabra reino mucho más veces que en el resto de la Biblia. El enfoque de Mateo, siendo él un publicano, un hombre culto que sabía de números y que sabía de leyes y que sabía de historia, quiso hacer notar que estaba comenzando un nuevo reino, diferente a la historia del pueblo de Israel, diferente al imperio de los romanos, y diferente a cualquier reino y cualquier imperio que hayan ocurrido en el tiempo de la historia. Hoy vendría el reino de los cielos. Quiero decir, es distinto a un gobierno humano de cualquier tipo. No se trataba de una potencia rica o de una ciudad, de un país pobre, se trataba del reino de los cielos. Y eso hace toda la diferencia. Así que el escritor Mateo, que fue uno de los apóstoles, escribió el Evangelio del Reino. Y vamos a ver su reino descrito en parábolas más adelante, pero hoy estamos viendo el inicio del reino de los cielos, cuando Jesús de Nazaret vino a empezar. Él vino a una ciudad llamada Capernaum, que era una ciudad marítima en la orilla del mar de Galilea. Era pues al norte de Israel, y casi decían que era la tierra de los gentiles, o sea, ya extranjeros, porque ya estaban muy lejos. Pero sí eran gente descendientes de Zabulón, descendientes de Neftalí y de otros, principalmente de ellos, de Dan, y ahí se habían asentado. Eran gente más rústica, más pobre, más provinciana, menos culta, mientras que los habitantes de Judea eran personas más ricas, más relacionadas con el gobierno, más estudiadas, más fuertes políticamente. Así que cuando alguien venía de Galilea a Judea, decían: ¿y de Galilea puede venir algo bueno? Porque en Galilea pues era
Era gente más ignorante en general. Sin embargo, el Señor empezó ahí su ministerio. Es interesante porque nosotros también podemos empezar ministerios en diferentes partes y es más fácil que lo empecemos en un lugar de gente sencilla, de gente más pobre, que cuando vamos a iniciar una obra en una colonia rica es muy difícil, pero en lugares de gente más sencilla es fácil iniciar. Y el Señor así lo hizo, no por casualidad, sino para darnos una lección y un ejemplo, ¿verdad? Entre los trabajadores y las gentes que acudían a comprar pescado en las playas del mar de Galilea. No era una playa turística, no había viajeros ahí bañándose, de eso no se trataba este mar. Más bien era un mar lleno de pescados y las playas estaban llenas de trabajadores del mar y gente que iba a comprar pescados ahí. Así que había mucho movimiento, había mucha gente, no turistas, trabajadores. Y el Señor Jesús decidió comenzar ahí su ministerio. Había venido el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? El Señor decía, voy a iniciar ahora. Y una de las señales que le hicieron iniciar es que Juan el Bautista había sido ya encarcelado. Y de esta prisión Juan ya no iba a salir con vida porque sería ejecutado. El ministerio de Juan terminó y en el mismo momento inició el ministerio del Señor Jesús, ¿verdad? Fue a Capernaum de Galilea, Juan Bautista había sido ya encarcelado, el tiempo llegó y Jesús llamó a sus primeros discípulos. Es importante ver que la estrategia del reino era a través de discípulos. Era necesario que el trabajo lo hicieran hombres de confianza, hombres entrenados por Dios, hombres capacitados por Dios, hombres fortalecidos por Dios para hacer la obra del reino, ¿verdad? No iba a buscar Dios a hombres entrenados por los hombres, o entrenados en el humanismo, o en conocimientos filosóficos de la época, no. El Señor vino a darles su palabra y su entrenamiento y su visión y su corazón a hombres sencillos, como ustedes y como yo. Esa es la estrategia del reino. Así que el Señor empezó y no se fue a Jerusalén, no se fue a Samaria, no se fue a Roma, una ciudad poderosa, sino que se fue a Capernaum, que ni siquiera era la capital del estado de Galilea. Era una ciudad de gente muy trabajadora, eso sí. El Señor busca gente trabajadora más que gente desocupada o floja. Esa es la visión. El Señor busca a personas con fuerza de trabajo, con valor, con ánimo. Y así llegó el Señor a esa provincia. Era la playa del mar de Galilea, un centro de trabajo no turístico, y varias compañías pesqueras ahí trabajaban. Se dice que Zebedeo tenía una de las compañías pesqueras más importantes en ese lugar, y sus hijos estaban ahí ayudándole y mandando a otros pescadores que trabajaban para ellos. Así que el Señor vino a buscar a sus primeros discípulos. Los primeros discípulos fueron Pedro y Andrés, y al poquito andar se encontró a Juan y a Jacobo. Probablemente se conocían todos ellos antes de que el Señor los llamara, pero estaban trabajando cada quien en sus barcas, en sus redes, con sus papás, estaban por ahí. Las empresas navieras que había ahí generalmente eran generacionales, ¿no? Habían sido de sus abuelos y de los padres de sus abuelos y se lo dejarían a sus hijos, porque así era la forma tradicional de heredar no solo dinero a sus hijos, sino heredar un trabajo, un oficio, una forma de ganarse la vida, y cada generación era mejor que la anterior. Eso era verdadera prosperidad, y esa era verdadera enseñanza, la enseñanza que un padre experto le puede dar a un hijo en formación.
Pero aun cuando Juan y Jacobo habían sido instruidos por su padre Zebedeo, y Simón, Pedro y Juan y Andrés, su hermano, habían sido también entrenados por sus antepasados, hoy estaba llegando un maestro más grande. Era el Señor Jesús de Nazaret. Nazaret estaba más lejos del mar. Así que era muy interesante que el Señor vino a llamarlos como discípulos. Generalmente los grandes maestros eran deseados por los estudiantes y no había universidades, así que se iban a buscar a un maestro que los instruyera en una ciencia, en un conocimiento, en oficio, y se convertían en sus discípulos, se quedaron a vivir con ellos unos años hasta que sabían todo lo que sabía su maestro, y ahora ellos se convertían en maestros también, en rabinos o en algo parecido. Hoy llegó un maestro de maestros, el más grande de la historia, el Señor Jesús de Nazaret. Y vino y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Fue una verdadera invitación. Ellos ya lo habían oído predicar por ahí, porque el Señor llegó a predicar en donde había mucha gente y se acercaban. Así era en aquel tiempo las comunicaciones, no había televisiones, no había periódicos, no había revistas, no había internet, nada. Un maestro o un mensajero llegaba y juntaba a la gente y les decía cosas, así en voz en cuello, y la gente escuchaba. Y el Señor Jesús vino así porque no había internet, sino que vino y juntó a la gente en las orillas del mar y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor vino a hablar con sus palabras poderosas y de vida de un nuevo reino, distinto a todos los reinos que habían existido antes y al cual todos los judíos estaban llamados a pertenecer. Pero era necesario que se arrepintieran. Es la proclamación del reino. Se predicaba este mensaje tan corto, pues seguramente el Señor dijo muchas más palabras, pero el resumen era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que venía un reino mucho más poderoso, mucho más hermoso, mucho más vivo, mucho más eterno, mucho más rico, mucho más justo, mucho más perfecto. Venía el reino del cielo a establecerse sobre la tierra. Es emocionante y fascinante, ¿eh? Es mucho más que una campaña política. Dice: vota por mí porque voy a hacer cambios. Si yo gano las elecciones, voy a hacer estos cambios porque la cosa está mal. No, iba a haber un reino diferente totalmente. Eso era el mensaje del Señor Jesús. Viene un reino perfecto para ustedes. Se trata del reino de los cielos. Pero el requisito es: arrepiéntanse. Se denotaba entonces la necesidad de no solo que cambiaran las condiciones políticas, que cambiaran las leyes de Judea o de Roma, sino que todos los integrantes del nuevo reino tendrían que cambiar. Y arrepentirse es una palabra poco conocida en el mundo, poco conocida en cualquier época de los siglos, pero el Señor Jesús había explicado muy bien. Había que arrepentirse. Y uno solamente se puede arrepentir de algo malo que hizo, de un rumbo equivocado que lleva, o algo así. Recuerdo que en un viaje que hicimos allá al sur del país, regresábamos y no sabíamos cuál era la carretera que había que tomar, y de pronto agarramos una muy ancha hacia la derecha. Y pronto, después de una curva, empezamos a ver que venían muchos carros, pero todos venían en sentido contrario. Y nosotros íbamos acá, y era de noche ya, y nos echaban las luces altas así, y era algo increíble. En 2-3 segundos nos dimos cuenta del error, íbamos en sentido contrario.
en una autopista de alta velocidad. ¿Saben lo que sentimos? Arrepentimiento. Me arrepentí de haber dado vuelta ahí a la derecha en sentido contrario, porque esto significaba un peligro tremendo, ¿no? Hubiéramos chocado y muerto porque era un choque de frente a gran velocidad. Así que dije, es imprescindible girar y a dar vuelta de 180 grados y regresar en el sentido correcto. Y tiene que ser lo antes posible porque otros carros que vienen atrás no nos han visto y nos pueden golpear. Cada minuto o cada segundo que pasamos en sentido contrario corre peligro nuestra vida y la vida de muchos. Así que sentimos la emergencia, la necesidad de dar vuelta cuanto antes, y en el primer momento que hubo forma de salirse un poquito, nos dimos la vuelta y nos metimos en sentido correcto. El Señor nos salvó de una coalición, pero la urgencia del arrepentimiento es muy importante. Si ese día algo de tránsito era importante, más cuando es tu vida misma la que va en sentido contrario a la voluntad de Dios. Es necesario dar vuelta inmediatamente antes de que pase algo peor, algo antes de que venga una complicación fatal, y dar vuelta y venir en sentido correcto a la voluntad de Dios. Y el Señor decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa fue la predicación del Señor Jesús. Venía a ofrecer una nueva ciudadanía. Hoy hay muchos fenómenos migratorios. Hay gente de África migrando hacia Europa, hacia España. Hay gente de Siria, de Afganistán, de Nepal, yendo hacia Turquía, hacia Europa del occidente. Hay gente de Centro y de Sudamérica migrando hacia el norte, queriendo llegar a México y a Estados Unidos o a Canadá. ¿Y por qué la gente migra? ¿Por qué los cubanos toman sus lanchas y sus embarcaciones rústicas para llegar a Miami? ¿Por qué? No van de turistas, van a exponer su vida, van a probar suerte, van a empezar de nuevo, van a empezar de cero, a ver si pueden ubicarse allá y trabajar y llevar una vida buena. ¿Por qué? Porque la gente busca un reino más justo, un país más rico, una sociedad más benevolente, un lugar más hermoso, más prometedor donde vivir. Ese es el deseo de todos los habitantes del mundo. Y muy pronto el mundo entero va a estar cambiando y girando y migrando de un lado a otro, buscando una buena ciudadanía. Y cuando la alcanza, hace fiesta, dice, me han dado la ciudadanía norteamericana, la ciudadanía canadiense, o la ciudadanía inglesa o australiana. ¿Por qué? Porque hay un buen reino donde van a buscar ciudadanía para tener justicia y para tener prosperidad y bendición. Aquí venía algo mucho más que los Estados Unidos, Canadá o la Gran Bretaña. Era el reino de los cielos. Y la ciudadanía que el Señor ofrece es más fácil de conseguir. El fundador mismo del reino de los cielos estaba allí. Yo un día fui a tramitar mi visa a los Estados Unidos y me dijeron es a las 13 horas en el consulado americano. Y yo llegué por el lado de la Constitución y estaba solo, no había nadie. Dije, pues yo tengo la cita para ahorita a esta hora en este lugar. Y llegué a la puerta principal que estaba cerrada y dos guardias muy perfectamente armados se acercaron. Dígame, ¿qué ofrece? ¿Qué quiere usted? Tengo una cita con el cónsul de los Estados Unidos. Les dije yo con toda propiedad y formalidad, porque así era. ¿Una cita? ¿De qué se trata? Vengo a solicitar mi visa de turista. Ah, no, es por el otro lado, allá por atrás, allá están las filas, váyase para allá. ¿Cuántos trámites? Gastos, pagos, fotografías, documentos, vueltas. Y a mucha gente le dicen, no, váyase, no. Demuéstreme que tiene ingresos, demuéstreme que tiene compromiso, demuéstreme que tiene estudios, demuéstreme que no ha cometido delitos, o demuéstreme, y muchas cosas así.
Y nada más era el cónsul, y ni siquiera había el cónsul, vi a uno de los empleados que estaban en las casillas. Acá el mero fundador del reino de los cielos había venido en persona para llegar a las playas de Capernaum y decirle: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el rey de ese reino, que venía en persona a iniciar su trabajo de reclutamiento de ciudadanos para ese reino. Qué importante era ese mensaje. El mensaje más importante que puede haber jamás. Imagínese usted, encontrar al Señor Jesús y dice: ¿quieres ser parte de mi reino? Acércate. Y tomar la mano del Señor Jesús y ser ya ciudadano del cielo. Así de hermoso fue aquel encuentro. Y lo más hermoso es que sigue siéndolo. Todos los que somos ciudadanos del reino de los cielos podemos invitar a otros. Y los que acepten van a ser ciudadanos del cielo. Yo soy el cónsul del cielo, que estoy aquí en Monterrey. Usted es un cónsul del cielo aquí en Monterrey y puede otorgar no visas, no, ciudadanías para ese nuevo reino. Quiero decir, la misión evangelística, la misión de extender el reino es una actividad gloriosa, preciosa, poderosa e inmensa, inmensurable. La gente no lo imagina, por eso no se acerca. Pero muchas veces los cristianos tampoco nos imaginamos la bendición que podemos dar a otros, nada más con compartir a Cristo. Es una misión grande, bendecida, excelsa, que imparte vida y vida eterna y ciudadanía legal a todos los que quieren. Ni siquiera me tienes que traer un documento de que no has cometido pecados, porque los pecados te serán perdonados. Ni tienes que hacer un pago en el banco al cielo para poder ser ciudadano del reino de los cielos. No basta ser judío para llegar al cielo, no. No bastan las buenas obras, no bastan para ir al cielo. No basta ser muy trabajador o ser una buena persona, no basta. No se requieren trámites, ni papeleos, ni nada de eso. No hay que hacer pagos. Lo que hay que hacer es aceptar a Jesucristo, nada más. ¿Es difícil? No. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer. ¿Hay una edad límite para ser aceptado en el reino? No hay una edad límite. Hay algunas razas que tienen preferencia para entrar al reino de los cielos. No hay ninguna raza que tenga preferencia, sino que todos, mexicanos y guatemaltecos y brasileños y hondureños y chinos y coreanos, azeris y todos los rusos, pueden entrar al reino de los cielos si quieren. Porque tampoco el Señor va a arrastrar a la gente a fuerza al cielo. Todo aquel que lo rechace, y que rechace la fe, y que rechace la palabra de Dios, y que rechace al pueblo de Dios, también él será rechazado. Pero porque él no quiso, porque la persona se obstinó en no aceptar. Eso es lo que a veces nos desespera, ¿verdad? ¿Por qué no aceptan mis vecinos? ¿Por qué no acepta aquel hermano mío alejado? ¿Por qué no aceptan si el Señor es magnánimo, generoso, bondadoso? ¿Por qué no? La entrada al reino solo requiere un pleno arrepentimiento. Y eso lo dijo el Señor: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Es todo lo que se necesita. Es un giro total en el rumbo de nuestra vida para volver a Dios. Y vamos en sentido incorrecto, equivocado, falso, humano, lleno de pecado, lleno de problemas, lleno de violencia. Nos damos cuenta que vamos a un mundo terrible y perdido, y el Señor nos invita a dar media vuelta para caminar e ir hacia Él. Es todo. Reconocer que lo que hacemos es malo, es falso, es hipócrita, es egoísta, es perverso, es pecaminoso. Hay que reconocer eso. Y entonces venir a un sendero de vida, Cristo Jesús, para llegar
al Padre en el cielo. Y uno solo puede arrepentirse si Dios mismo nos hace un llamado. Es difícil que un pecador que anda sumergido en el pecado de repente diga, ya no voy a ser pecador, así voy a irme de aquí, voy a ir a buscar a Dios porque debe estar por ahí en algún lado. Eso no pasa. Pero lo que pasa es que el Señor nos está llamando. Y cada vez que nosotros invitamos a alguien, el Señor está llamando. Y en ese momento Él puede hacer una decisión. Es importante eso, ¿no? El Señor Jesús llegaba en persona a hacer la invitación a las gentes para registrarse, para empadronarse con Él de una manera sencilla pero total. El Señor tiene la mejor memoria del mundo. Si tú llegas un día y le dices, Señor, yo te acepto, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, tu seguidor, Él te toma y su nombre queda registrado en el libro de la vida y no se te va a perder jamás. Jamás. ¿Cuál es la estrategia del reino? Porque el Señor vino y estuvo entre nosotros 3 años y medio y se fue al cielo. Pero la estrategia la dejó funcionando a través de su iglesia, de sus discípulos, de sus seguidores, de sus apóstoles, de su iglesia. La estrategia ha sido la misma que Dios ha operado con su pueblo siempre. Llama a los primeros discípulos, los entrena, los discipula y les encomienda la misión. Después de 2000 años, nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido entrenados por Dios, hemos sido comisionados para hacer la misión. Para llevar un mensaje que diga así, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. ¿Estaremos dispuestos, hermanos, a tomar la misión? Yo sé que la mayoría de los que están escuchando ya son ciudadanos del reino, ya se han arrepentido, ya hemos ido en pos del Señor Jesucristo hacia el cielo, y muchos de nosotros, de nuestros hermanos, ya han muerto y están en el cielo, pero también hay familiares que no han creído. ¿Estaremos dispuestos a llevarles esta invitación? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a llevar tu misión, tu mensaje, y hacer la misión que nos encomendaste. Es un mensaje muy sencillo y muy hermoso. Y quisiéramos que todos nuestros amigos y familiares vayan con nosotros, que se registren, que sean ciudadanos del reino. Y que dejemos este mundo que se pierde cada vez más para acercarnos a tu presencia cada día más. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, hermanos mayores, a los muchachos, a los jóvenes, a los niños que han depositado su fe en ti, para que todos hagamos tu voluntad de buscar ciudadanos para el reino, que todos lleguemos a ser pescadores de hombres. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Aceptemos la invitación del Señor cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Himno 474 del Himnario Bautista. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria